El mundo siempre ha visto a Elvis Presley como uno de los grandes ídolos de la historia de la música. El rey del rock and roll, el genio que hacía temblar al público con solo mover el cuerpo, el artista amado por millones que pasó de una infancia humilde a convertirse en una leyenda mundial. Pero de lo que no se habla lo suficiente es que detrás de todo ese brillo también había muchísima oscuridad. Una sombra que lo acompañó desde su nacimiento, su apego tan dependiente a su madre Gladys, y después esa oscuridad se manifestó en su necesidad de controlar a su esposa Priscilla, adicciones, excesos, relaciones inapropiadas y una autodestrucción de la que nunca logró escapar. Por eso, en este video vamos a profundizar en el hombre detrás del rey, porque mientras que para muchos Elvis fue una víctima más de la industria musical, un artista súper talentoso y sensible que fue rebasado por la fama, la exigencia de la maquinaria del negocio y llevado a su límite más allá de lo que su cuerpo podía, para otros Elvis también fue responsable de su propio destino, un hombre con dinero, poder y control que lastimó a personas que lo amaron y se benefició de que muchos artistas negros quedaran ignorados mientras él llevaba la corona del género. Eso y muchas cosas más son lo que forman el lado más oscuro de Elvis Presley. Pero antes de entrar de lleno con esta historia, como verán, estoy en un set diferente y es que me encuentro en México por fin, después de 3 años de un largo proceso migratorio que me impedía viajar. Por fin pude venir y visitar a mi familia y me siento muy contenta de estar de vuelta. Aquí estaré por algunas semanas, así es que este es el lugar donde estaré grabando. Y el patrocinador de este video, eSIM.io, viene como anillo al dedo porque es la app que uso para tener internet en mi celular siempre que viajo. eSIM.io te permite tener internet en más de 190 países sin tener que estar cambiando de SIM física o eSIM en cada país que visitas, o peor aún, sorpresas de cargos de roaming por usar los datos de tu celular. Lo más práctico es su función OneSIM, que instalas la eSIM una sola vez y después puedes usarla en tus distintos viajes desde la misma aplicación sin tenerla que estar cambiando. Y además puedes elegir cómo quieres usar tus datos. Por ejemplo, puedes usar Pay As You Go, donde recargas tu saldo y pagas solamente lo que consumes en el país donde estés. También hay planes por país o planes regionales si es que vas a viajar por varias zonas, o planes globales por si viajas seguido. Y si usas mi código 100maquicienta recibirás un bono del 100% en tu primera recarga. Por ejemplo, si recargas $20 te dan un bono de otros 20 y así ya tienes 40. Solo abres la app, vas a My Account, tocas Use Reference or Gift Code, ingresas mi código 100maquicienta y después haces tu recarga. Así que si tienes un viaje pronto puedes descargar eSIM.io en el link que les he dejado abajo o escanear el código QR que aparece en pantalla. La marca de la pobreza. Elvis Presley es de los pocos casos de artistas legendarios que no solo se fue muy pronto por la presión de la industria musical, sino que murió dentro de ella. Falleció el 16 de agosto de 1977. Ese año ya había dado 55 conciertos y todavía le quedaban 12 fechas más. De hecho, el día que murió se suponía que tenía que tomar un vuelo a Portland, Maine, porque el siguiente día tenía un concierto y continuar así durante su gira por todo Estados Unidos. Y los años previos a su muerte fueron aún más intensos. En 1954, 3 años antes, dio 158 conciertos. En el 75, 108. Y en el 76, solo un año antes de morir, dio 128 shows. Era como si toda la vida de Elvis se hubiera convertido en un ciclo interminable. Hotel, concierto, avión, otra ciudad, otro show, casi como un concierto un día sí y un día no durante los últimos años de su vida, o había días en las que se presentaba 2 veces. Para lo desgastante que es esa vida, era difícil imaginar que su cuerpo podía continuar este ritmo durante mucho tiempo. Y con los álbumes pasaba algo parecido. Pocas semanas antes de morir, Elvis lanzó Moody Blue, que una parte la había grabado en su propia casa ya que no tenía tiempo de ir a un estudio de grabación, pues RCA hizo que la disquera viniera a él, a Graceland, donde tenía su mansión, para que así poder grabar música de Elvis, aunque él estuviera cansado, ocupado o enfermo. Pero como Elvis no podía grabar mucho, solo salieron 4 canciones de ahí y lo demás la disquera lo completó con canciones en vivo o material viejo. Así que a pesar del cansancio, de las críticas crueles a su apariencia física, porque hasta para él era un pecado capital engordar, pesaba casi 160 kilos, de que su cuerpo ya no respondía igual, a veces ya no podía ni terminar las canciones en los conciertos, Elvis seguía saliendo al escenario.
Pero no todo era caótico. Por ejemplo, algo que recuerdan mucho los fans es que su último concierto en junio de 1977, cuando presenta la canción, se le va el aire, se ve cansado, pero aún así su interpretación de Unchained Melody fue conmovedora, demostrando que aún ahí estaba Elvis, aún ahí estaba el rey. This is a song that I just recorded, and it's an old song called Unchained Melody. I had to play the piano, so it'll take just a second. I just recorded it, and I don't know. Is it out? About 2 weeks. 2 weeks to be out. Unchained Melody. Pero, ¿qué era lo que lo hacía seguir? Además de su manager, de quien hablaremos un poco más adelante, yo creo que Elvis no sabía cómo parar. Y desde mi perspectiva, eso viene del entorno en el que creció. Una infancia marcada por la pobreza, por la inseguridad de no saber qué va a pasar mañana porque no había los recursos. Y aunque Elvis en su etapa adulta tuvo más dinero del que siquiera podía imaginar de niño, esa sensación de peligro creo que nunca se fue del todo. Y ese mismo sentimiento lo hacía seguir y seguir y seguir para sentirse seguro. Elvis nació en 1935, cuando Estados Unidos estaba siendo azotado por el desempleo, el hambre, especialmente en el sur, donde él nació, en Tupelo, Mississippi, en una pequeña casa de 2 habitaciones que hoy es museo. Sus padres fueron Vernon y Gladys Presley, y como su hermano gemelo Jesse murió en el parto, Elvis creció como hijo único. Esa casa fue construida por Vernon y sus parientes, pero hasta eso perdieron, porque cuando Elvis tenía 3 años, su padre no pudo pagar un préstamo de $180 que había pedido y le quitaron la casa. Se fueron a vivir con familiares y las cosas empeoraron más porque Vernon cayó en la cárcel por haber falsificado un cheque de $4. Estuvo ahí por unos 8 meses y Gladys tenía que salir a trabajar para sobrevivir, e incluso ya que Vernon salió de la cárcel, ella continuó trabajando porque para él ahora era aún más difícil, por haber sido un preso, el conseguir trabajo. En 1948, cuando Elvis tenía 13, la familia se mudó a Memphis, Tennessee, en búsqueda de mejorar su situación económica, pero claro que esta mejora no fue inmediata. Los Presley vivieron en viviendas de renta muy barata o incluso públicas en los barrios pobres del norte de la ciudad. Elvis tuvo que buscar trabajos ocasionales para ayudar a su familia. Fue cuando en él se fue desarrollando una idea de que tenía que triunfar, tenía que ser grande para poder apoyarlos a ellos y sacarlos de la pobreza. Sobre todo a Gladys, que a Elvis le dolía mucho el verla trabajar tanto, preocupada, cansada, y por eso soñaba con una vida mejor. En el documental de Searcher, personas dicen que él decía mucho de chico que quería comprarles un Cadillac y una casa grande. Apego profundo a su madre. Por supuesto que para Gladys, además de la inestabilidad económica, también fue sumamente traumático el haber perdido a su otro bebé y no poder tener más hijos, y en parte por eso vio a Elvis como su niño milagro, su hijo sobreviviente, su razón de vivir, y Elvis también por la ausencia de su padre en la cárcel, por el amor tan incondicional y casi de veneración que le daba a su madre, lo hacía sentir protegido y amado. Gladys lo acompañaba a la escuela a diario, incluso cuando él ya tenía edad para irse solo. Aún así, se iban tomados de la mano, caminando como media milla, y poco antes de llegar, Elvis le pedía que se detuviera para él llegar solo a la escuela porque sus compañeros le hacían bullying por eso. Le decían que era un niño de mamá. Elvis durmió con su madre en la misma cama hasta que tenía 13, e incluso durante toda su vida mantuvieron una forma muy particular de hablarse, como en lenguaje de bebé. Tanto ella le hablaba como si fuera su recién nacido y él le contestaba como si apenas estuviera aprendiendo a hablar, que personas cercanas a ellos han dicho que ni se les entendía lo que decían, y él siempre la llamó Satnin, un apodo que le puso desde bebé. También se ha dicho que Elvis se pintaba el cabello negro en honor a su madre y le pidió a Priscilla que se lo pintara igual una vez que se hizo su novia, que de hecho el parecido de Priscilla con su madre es algo que ha llamado también mucho la atención, pero esto principalmente viene de especulaciones de fans, pero lo que sí es verdad es que Gladys significaba todo para Elvis, hogar y amor incondicional. Gladys no solo lo acompañaba a la escuela, sino prácticamente a todos lados. Temía perderlo de vista, así que hasta la iglesia lo acompañaba, la iglesia a la que asistía de pequeño, Assembly of God.
Ahí Elvis comenzó a tener sus primeras experiencias musicales en el género gospel y en general la música también surgió en parte como un regalo a su madre. Ella fue quien le regaló su primera guitarra y de hecho su primera grabación en toda la carrera de Elvis Presley surgió como un regalo de cumpleaños a su mamá. Fue en 1953 cuando Elvis tenía 18, rentó un estudio por unos $4 y grabó My Happiness y That's When Your Heartaches Begin. If you find your sweetheart in the arms of a friend. Y lo más irónico es que ni siquiera los podían escuchar en su casa porque no tenían tocadiscos y los terminaron escuchando en la casa de su amigo Ed Leak. Pero como ven, desde el inicio, la carrera de Elvis estuvo mezclada entre la devoción a su madre, la necesidad de hacerla feliz, de salir de la pobreza y de recompensarle todo lo que le había dado. El nacimiento del rey y de su jaula. En su adolescencia, Elvis se interesó en serio en la música. Tocaba su guitarra y también llamaba la atención por su imagen, ya que se dejó crecer las patillas y se arreglaba el cabello. La disquera en la que grabó las canciones para el cumpleaños de su madre era dirigida por Sam Phillips. Él regresó para grabar otro disco y sí intentar venderlo a ver si tenía éxito, pero no llegó a nada. También hizo audiciones para unirse a 2 bandas y ambas le dijeron que no. Pero Sam Phillips sentía que a pesar de estos fracasos, Elvis tenía algo de potencial y decidió contratar a músicos profesionales para ver qué podían grabar en su estudio. Al principio nada salía, como que no llegaban a un sonido que fuera lo suficientemente bueno, pero en un descanso Elvis comenzó a tocar That's All Right de Crudup, pero de una forma más rápida, como más viva, y eso hizo que todo hiciera clic. Los músicos le empezaron a seguir el ritmo y así surgió el primer sencillo. Comenzó a ser más conocido localmente, pero todo cambió en el siguiente año, en el 55, cuando conoció al coronel Parker, uno de los promotores más hábiles de toda la industria, quien supo oler su potencial. Él vio en Elvis no solo a un cantante, sino a un fenómeno que podía vender y convertir en marca. Le endulzó el oído, le dijo todas las oportunidades que él le podía dar y pues eso para un chico ambicioso, con una familia que no tenía ni idea de contratos, de oportunidades de televisión, de cine, de productos, nada, pues sonaba como la única persona que lo ayudaría a cumplir sus sueños. Pero como dice el dicho, Parker no solo le abrió la puerta, sino que también se quedó con las llaves. El contrato que firmaron fue extremadamente beneficioso para el coronel. Le daba control absoluto sobre la carrera de Elvis, sería su representante exclusivo, podía firmar contratos a nombre de él y también se quedaba con gran parte de las ganancias. Según fuentes, llegaba a cobrar hasta el 50% de todo lo que ganaba Elvis. Parker inmediatamente dejó a todos los artistas con los que estaba trabajando para dedicarse solo a Elvis y Sam Phillips, quien era el dueño de la disquera Sun Records en la que grababa Elvis, vendió a este artista a la disquera RCA Records para llevarlo de acuerdo con el manager, el coronel Parker, al siguiente nivel. Elvis estaba soñado y también por su relación tan complicada con su padre, vio al coronel Parker como una figura paterna. De hecho, en la nota que le escribió para agradecerlo de RCA le dijo: "Muchas gracias, lo quiero como a un padre". Y eso a Parker le dio muchísimo poder. Dentro de poco Elvis ya era una sensación internacional. Su primer gran hit fue Heartbreak Hotel, que llegó al número 1 en 1956. All crowded, you still can find for broken-hearted love. Lonely. Y a partir de ahí siguieron una cadena de éxitos que sonaban mucho en la radio y la gente pedía cada vez más. Y algo importante es que el coronel Parker venía de otro mundo, del mundo de las ferias, de los carnavales, era de origen holandés y por eso él tenía tanto esta idea de negocio inmediato. Shows, venta de boletos, mercancías, por eso es que Elvis para él era un producto a vender. No solamente el negocio estaba en la música, sino en toda la persona, que podía vender cualquier cosa con el rostro o la figura de Elvis Presley. También gracias al coronel fue que Elvis dio el gran salto a la televisión. En 1956 se presentó por primera vez en un programa, en el Stage Show, y de ahí vinieron muchos más, que la gente ya no solo escuchaba a Elvis, sino que lo veía y lo consumía a través de su imagen. Ese chico con mirada tierna y aspecto tímido, pero que explotaba con bailes sensuales y muy desenvuelto en el escenario.
Este clip de la canción Hound Dog pertenece al show de Milton Berle, que fue súper controversial. Hizo que muchos adultos lo vieran como vulgar, peligroso. Además, muchos puristas de la música blanca no les gustaba que viniera un hombre blanco a introducirles como caballo de Troya música de origen negro, y hacía que los sectores más conservadores lo rechazaran por eso. Pero ya saben, a los jóvenes, entre más les digan que no deberían escuchar una música, pues es la que más terminan oyendo, y esto hizo que se volviera más irresistible para las nuevas generaciones. Se estaba volviendo tan rentable que hasta Hollywood quiso una rebanada del pastel. Le ofrecieron filmar películas, algo que para Elvis sonaba increíble, porque incluso más que la música, su sueño era convertirse en un actor, y un actor de los grandes. Y así grabó su primera película, Love Me Tender, en 1956. Say you want your lover. Say you ain't laid awake every night by my side thinking of him. Wishing I was Vance. Wishing you'd waited for him and never married me. Y así vinieron muchas películas más. La más icónica fue Jailhouse Rock, de la que salió también una de sus canciones más reconocibles. Everybody in old South Rock was dancing to the Jailhouse Rock. Como ven, ya había toda una maquinaria de negocio que estaba funcionando detrás de Elvis, Parker cada vez haciéndose más rico con él y Elvis también, por lo que hasta este momento no había absolutamente ningún problema para Elvis con todo lo que estaba pasando. Fue la etapa en la que compró Graceland al sur de Memphis. Sus padres habían descubierto la mansión, les gustó mucho y Elvis no dudó en comprarla principalmente para ellos. También le regaló el Cadillac con el que siempre habían soñado, pero aunque Gladys se sentía muy orgullosa de su hijo, también había una gran parte de ella que se sentía muy incómoda con toda la fama que estaba obteniendo, porque sentía que eso la estaba apartando de él. Y esta distancia se volvió aún más grande cuando Elvis forzosamente tuvo que hacer una pausa en su carrera para irse a hacer el servicio militar a Alemania. Le ofrecieron roles más cómodos y sencillos por ser famoso, pero el coronel Parker le recomendó el no tomar esos atajos, sino irse como un verdadero soldado para ganarse el respeto de todas esas comunidades conservadoras que lo consideraban un peligro para la juventud. Pero tal vez para Gladys fue insoportable el estar lejos de su hijo, que al poco tiempo que él se fue, ella enfermó de hepatitis y murió. Elvis apenas alcanzó a despedirse de ella, pidió permiso de emergencia para regresar a Memphis, llegó el 12 de agosto de 1958 y ella murió en la madrugada del 16, a los 46 años, mientras que Elvis tenía 23. Como podrán imaginar, Elvis quedó devastado por esta pérdida y según este artículo de Vanity Fair dijo: "Ella era nuestra única razón de vivir, siempre fue la mujer más importante de mi vida". Elvis no componía canciones, son rarísimas las canciones en las que él participó como autor, pero hay una que va dedicada a su madre que él sí escribió, junto con el compositor Red West, y se llama That's Someone You Never Forget. Cuando ella está lejos, pienso en ella todos los días. Sé que me espera, que hay alguien en algún lugar que sigue siendo mi hogar. Y aunque otras personas pasen por mi vida y me hagan creer que su amor es verdadero, en el fondo sé que nadie puede reemplazar a esa persona que siempre me espera. Nadie puede reemplazar la forma en que tomaba mi mano. She'll wait for you, that someone you'll never. Es tristísima la canción y se puede sentir cuánto la extraña y lo que Gladys significó para él, pero también creo que esa canción contiene una gran bandera roja. Eso de que aunque otras me hagan creer que su amor es verdadero, en el fondo sé que nadie puede reemplazar a esa persona, como poniendo a su madre en un pedestal sagrado donde ninguna otra mujer se puede comparar. Que por todo esto se ha hablado mucho del complejo de Edipo de Elvis y cómo para él todas las mujeres estaban por debajo de su mamá. Acusaciones de apropiación cultural. La música de Elvis surgió por una mezcla de su contexto, la música con la que creció, una mezcla de gospel, blues, country, música del sur de Estados Unidos, principalmente sonidos de comunidades negras y blancas pobres. Su genialidad fue mezclarlos y llevarlos a una audiencia masiva. Pero lo más sorprendente es que a pesar de que el rock and roll ya tenía raíces negras muy fuertes antes que Elvis, él, un hombre blanco, fue coronado como el rey del rock and roll. Uno de los ejemplos más claros y dolorosos de invisibilización negra es el artista Arthur Big Boy Crudup, un bluesman negro de Mississippi, e incluso hay quienes lo llaman el hombre detrás de Elvis, ya que el primer sencillo de Elvis, That's All Right, en 1954, que les había mencionado hace un momento, fue una canción compuesta y cantada previamente por Crudup.
quien ni siquiera recibió regalías ya que la mayor parte iban para su manager. Así suena That's Alright versión Crudup. Well, now that's all right, now, mama. That's all right for you. Y así Elvis Presley. Well, that's all right, mama. That's all right for you. Y esa no fue la única, también My Baby Left Me. My baby left me, never said a word. Yes, my baby left me, never said a word. Y So Glad You're Mine. My baby long and tall, shaped like a cannonball. Baby's long and tall, like a cannonball. Every time she loves me, Lord, she cries. Y lo más triste es que Crudup terminó sus últimos años como un agricultor, trabajando como obrero, y a pesar de haber escrito canciones que luego grabarían tanto Elvis como Rod Stewart, Led Zeppelin, entre otros. Y también hay otro caso muy simbólico, el de la canción Hound Dog, que es de los mayores himnos de Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Pues esa canción la había lanzado 3 años antes Big Mama Thornton. You ain't nothing but a hound. You ain't nothing but a hound dog. Listen, that hound dog. Y según la Biblioteca del Congreso, Big Mama pasó el resto de su vida contando cómo Elvis se había hecho rico y famoso con su canción. Ella solamente recibió $500, mientras que Elvis, por supuesto, que hizo millones y millones con ella. Aunque para ser justos, Big Mama no compuso la canción, fue escrita por otros 2 compositores, pero con ella en mente. Es como si ella hubiera sido la inspiración de la canción y se la dieron a ella para que triunfara. Y en el caso de Crudup, Elvis sí reconoció su influencia. En 1956 dijo que de niño le encantaba escucharlo y que quería poder sentir la música como él. Pero el que Elvis lo admirara, pues a Crudup no le servía de nada, porque mientras él había quedado marginado, Elvis se había convertido en una estrella mundial. Y la lista de artistas negros de la que Elvis tomó canciones es larga, como Junior Parker, Roy James Brown, Big Joe Turner, y otro caso muy injusto es el de Otis Blackwell, quien compuso canciones exitosísimas de Elvis y según la Nashville Songwriters Hall of Fame, dice que Elvis se basó en las grabaciones de Otis para grabar sus propias canciones, y lo más oscuro es que Elvis apareció casualmente como coautor de algunas canciones de Otis sin haber compuesto absolutamente nada, pero era una condición del manager de Elvis para que Elvis grabara una canción de Otis, una práctica que desafortunadamente hasta el día de hoy se sigue repitiendo en la industria. También para muchos otros el título del rey del rock and roll le hubiera pertenecido a Chuck Berry de haber sido un hombre blanco. Deep down in Indiana, close to New Orleans. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Aunque la realidad es que Elvis no eligió el título del rey, ese se lo puso la industria, y tampoco hay evidencia suficiente como para decir que Elvis haya sido racista. Pero lo que sí pasó es que él se benefició de un sistema racista, una sociedad tan segregada como lo era los Estados Unidos en los años 50 cuando él surgió. Y no todos los artistas lo atacaron. Un caso muy famoso es B.B. King, quien lo defendió diciendo que Elvis solamente cantaba las canciones con las que había crecido. Y sí, eso es 100% verdad, pero también algo dentro de mí me dice que de haber sido un hombre negro no hubiera logrado el éxito que tuvo. Y aunque nadie niega su talento, algo que se le reclama mucho a Elvis es que nunca pareció ser consciente de este privilegio, nunca reconoció o intentó darle voz a esos artistas negros que habían quedado ignorados, que este caso me recuerda a uno mucho más moderno, Eminem, quien también fue el rapero blanco que surgió al mainstream, que se volvió súper comercial, empezó a tocar en todas las radios y principalmente por ser blanco, cuando el género del rap había surgido de comunidades negras. La diferencia con Elvis es que Eminem siempre ha estado consciente de este privilegio, ha hablado de que ser blanco hizo que fuera más aceptado y le abrió puertas, aunque también el contexto político y la conciencia social es muy diferente de los 50 a los 90 y 2000. Ya me dirán qué opinan ustedes. La fantasía de chicas muy jóvenes. Hay varios testimonios que indican que Elvis tuvo una dinámica muy cuestionable con chicas muy jóvenes y curiosamente todas en la misma edad, 14 años.
Antes de que muriera Gladys, cuando la familia se mudó a Graceland en 1957 y Elvis tenía 22, la forma en la que vivían ahí no era como una mansión de un famoso y ya, sino que formaron un hogar. Era una casa normal donde vivían unos padres con su hijo. Todo Tennessee sabía que ahí vivía Elvis Presley y los fans se reunían afuera de Graceland para ver si podían al menos ver de lejos a su ídolo, y personas que crecieron en esa época han comentado que solían ir muchas chicas de secundaria en autobús a ver a Elvis y que la propia madre las invitaba a pasar para que saludaran a Elvis. Y viéndolo de una forma crítica, con una mirada más actual, pues sí suena muy problemático que la propia madre dejaba pasar a chicas menores a convivir con su hijo adulto, sabiendo que él era idolatrado por ellas y que pues podrían hacer cualquier cosa por él, pero tampoco creo que sea justo el juzgar hacia Gladys. Puede ser que ella simplemente de una forma inocente, como estaba ahí viviendo, pues no le parecía inapropiado. Elvis era su niñote, así que no había ningún peligro. Pero consciente o inconscientemente, Gladys estaba normalizando que adolescentes entraran al círculo más privado de Elvis Presley. Y aquí es donde entra el reportaje de 60 Minutes Australia, que explica esto de forma muy directa. Presentaron varios testimonios, uno de ellos el de Frances Forbes, quien era parte de estas chicas fans que iban a Graceland a ver si veían a Elvis, y ella cuenta que en una ocasión Elvis la vio entre la multitud y la invitó a pasar. Ella tenía 14 y él 22, y a partir de ahí prácticamente todas las tardes y las noches se las pasaba en Graceland, inicialmente en fiestas con otros amigos y eventualmente ellos dos solos. Y él la apodaba Little Frances. Were you in love with him? Very much. He was my very first love, my very first kiss, everything. Was it a physical relationship? So. No, it wasn't a sexual relationship, not really. It was more like, teenagers, they neck, they kiss and carry on, but that's as far as it goes. At least that's the way it used to be. Aunque ella sabía que no era la única, que había muchas otras chicas en su misma situación, pero aún así, pues le encantaba estar con él, ir a visitarlo. A veces hasta faltaba a la escuela del siguiente día, o sea, pasaba toda la noche ahí. Su madre llamaba molesta a Graceland y era Elvis personalmente el quien le prometía que todo estaba bien, que él la estaba cuidando y que la llevaría a casa pronto. Así mantuvieron esta dinámica por varios meses e incluso años, pero Frances se dio cuenta que esto no iba a llegar a nada, que Elvis no se iba a casar con ella y que pues lo mejor era terminar esta amistad, y así fue. También aparece el testimonio de Sandy Farah, quien conoció a Elvis un poco más adelante cuando él tenía 25 e iba regresando de Alemania y ella tenía 14. Fue en 1960, Elvis la vio en una fotografía del club nocturno de su padre en Los Ángeles. Él estaba muy seguido ahí por las grabaciones de las películas y pidió conocerla. Su madre no estaba muy de acuerdo por la diferencia de edad, así que fue como chaperona las primeras 3 citas, pero ya para la cuarta, pues los dejó ir solos. Y al igual que Frances comenta que lo físico fue no todo, pero pues sí había contacto, había romance y ella se sentía soñada. Incluso comenta que Elvis le pidió que se mudara con él a Graceland para vivir juntos, pero su madre no le dio permiso. Y pronto después se enteró que quien se mudó ahí a vivir con Elvis fue Priscilla Beaulieu, a quien también conoció cuando tenía 14. Incredibly, the superstar even asked the teenager to move from Los Angeles to Memphis to live with him at Graceland, not long before Priscilla moved in. And my mother said over her dead body. So that was the end of that. Could have been you in a way. Do you ever think that? That was the plan? Yeah, the thought, of course, it would be impossible for that thought not to be there. La autora Suzanne Finstad estudió todos estos patrones para lanzar su libro Child Bride: The Untold Story of Priscilla Beaulieu Presley. Comenta que Elvis estaba completamente consciente de que estas dinámicas no estaban bien porque, según las entrevistas que hizo a personas cercanas, él repetía mucho la frase 14 te da 20, refiriéndose a los 20 años de prisión que tendría que enfrentar si él se atrevía a algo, por lo que era cuidadoso en ese aspecto, pero pues le gustaba jugar con fuego. Así que, a pesar de que sí, estamos hablando de una época muy diferente a la actual, donde estas cosas eran normalizadas y sobre todo en áreas rurales, a la vez existía la ley y Elvis sabía que podía ir a la cárcel por eso.
Y esto no quedó solo en su etapa de soltero y antes de ser padre, sino también existe otro testimonio de cuando ya tenía 39 años y estaba divorciado de Priscilla. Presentan también el testimonio de Risa Cousin, también de 14, cuando conoció a Elvis, quien la invitó a subirse a su Cadillac y se mostró como un caballero interesándose por ella. La llevó a una exclusiva tienda que cerraron solo para ellos y él le escogió una chaqueta de $2,700 que ella todavía conserva como un regalo por su amistad. Cuenta que estuvieron juntos por 6 meses y la dinámica de romance, entre comillas, que esto por supuesto que no debería ni siquiera llamársele así, pero bueno, ustedes me entienden, era igual. No pasaba más de cierto límite. Convivían ahí en Graceland y cuando las cosas subían de tono, era el propio Elvis el que ponía un freno. Pero esto no lo justifica ni hace que esas amistades hubieran estado bien. Y Risa, de hecho, fue la única que se atrevió a preguntarle por qué. ¿Por qué le gustaba convivir con chicas tan jóvenes? Y cuenta que él le contestó porque lo hacía sentir vivo, porque lo hacían transportarse a su etapa de juventud antes de ser famoso y eso lo relajaba, donde no tenía la presión de ser el rey del rock and roll. We were just talking about things I liked, and I was talking about all of his cars he had, and then I asked him, I said, I'm curious to know why you're even interested in a girl my age, And he just mentioned to me that it took him back to his younger years, made him feel alive to where he just I wasn't expecting much from him. And so it just made him feel more comfortable when he could just be around maybe younger, someone my age. Do you think back now, though, and think, my goodness, he'd be in jail? Yeah, I know. Y la autora del libro da una explicación psicológica de que Elvis quedó congelado en su desarrollo emocional antes de ser famoso, porque la fama así tan masiva y descomunal que experimentó Elvis es una forma de trauma. Tu vida nunca vuelve a ser la misma y se ha comentado mucho en otros artistas que su mente queda congelada en esos años antes de la fama. Pero también menciona que para Elvis era mucho más cómodo encontrar a chicas jóvenes que lo admiraran, lo idolatraran y lo consideraran el rey sin exigirle más. Todas las exigencias que le pediría una mujer adulta. Y como no tenían experiencia con otros hombres y prácticamente nada, él podía sentirse realmente como rey. Así que todo esto no se puede ver como, ay, pobrecito, es que quedó congelado, nadie lo entendía, solamente estas chicas lo escuchaban y eso. La verdad es que eran dinámicas muy cuestionables y ellas mismas dicen que nunca dejarían ni a una hija ni a una nieta el convivir así, de esa forma como a ellas les pasó. Esposo controlador. En su tiempo en Alemania, cuando tenía 24 y después de perder a su madre, Elvis conoció a una bella chica estadounidense de 14 años llamada Priscilla Beaulieu. Estaba ahí porque su padrastro Joseph Paul Beaulieu también estaba asignado en Alemania al ser oficial de la Fuerza Aérea. Desde el inicio, a él le llamó muchísimo la atención, que cada vez pedía más verla, pero su dinámica era súper desigual porque ella era una estudiante de 9º grado, iba a la escuela y él era una estrella mundial adulta. Priscilla siempre lo escuchaba y a él le inspiró mucha confianza que se abrió con ella. Le habló de sus temores, de sus esperanzas, de la pérdida de su madre y después de sus primeros encuentros, los padres de Priscilla quisieron conocer a Elvis. Su padre le preguntó qué buscaba con Priscilla, a lo que él le respondió que la consideraba muy madura para su edad y que se sentía muy solo, lejos de casa, que necesitaba hablar con alguien y que prometía cuidar de ella. Pero ¿por qué un adolescente tenía que ser la persona que cuidaba emocionalmente de Elvis? Y esa se volvió su dinámica, se veían muy seguido y ella comenzó a querer aparentar más edad, vistiéndose con ropa más adulta para que no se notara tanto la diferencia. El personal de Elvis la recogía en la escuela todas las tardes y la llevaba a su casa para que conviviera con él para en la noche regresarla. Y al igual que las otras chicas, Priscilla dijo que mientras era menor, Elvis nunca cruzó límites físicos con ella, pero el problema, al igual que con las otras, la naturaleza tan desigual de esta relación, porque Priscilla se obsesionó con él y él estaba formando un vínculo muy fuerte con alguien que todavía no tenía formada su identidad. Por eso, cuando Elvis regresó a Estados Unidos, el 2 de marzo de 1960, Priscilla quedó devastada. Se encerró en su habitación, no salía, no comía, no quería hablar con nadie, solamente estaba esperando que él volviera a comunicarse con ella.
Y sí, Elvis le llamaba, pero de forma muy intermitente, a veces después de unas cuantas semanas, a veces podían pasar meses y no hablaban, porque además de estar viendo a Sandy, como ya les conté, también Elvis tenía otra novia formal, Anita Wood, que estas tres chicas en su entorno nos deja clarísimo cómo no era precisamente fiel y no cerraba una relación para comenzar otra. En 1962 termina la relación con Anita Wood y llama a los padres de Priscilla para que le den permiso de visitarlo en Los Ángeles. Ella fue y fue cuando Priscilla oficialmente entró al mundo de Elvis. Y como Elvis quería que le siguiera el ritmo, pues incluso le dio cosas para que ella rindiera físicamente. Y el siguiente año, en el 63, Priscilla se mudó a Memphis para estar más cerca. Sus padres le dieron permiso solo porque Elvis prometió casarse con ella. Poco después se mudó permanentemente a Graceland como su mujer, pero durante sus primeros años fue mantenida en secreto, lejos de la prensa, para no provocar problemas por su edad. Mientras tanto, Elvis seguía con su carrera, principalmente en Los Ángeles filmando películas, rodeado de otras mujeres, compañeras, fans, staff, otras actrices. De hecho, su relación más comentada en ese tiempo, que se solapa con la de Priscilla, es su coestrella Ann Margaret en Viva Las Vegas. A diferencia de Priscilla, Ann era como más igual a Elvis, también era famosa, talentosa, sensual y una química con Elvis que traspasaba la pantalla. Can you help me, please? Yes, ma'am. Well, then I'd like you to check my motor. It whistles. I don't blame it. What did you say? The lady loves me, but she doesn't know it yet. But I simply don't understand why I'll make it's it not simple, ma'am. The motor's broken. broke. The lady loves him, but he doesn't know it yet. Can you lend me a car until you have mine running again? Well, we'll do better than that. I'll be happy to drive you wherever you want to go. Y Ann Margaret después lanzó su libro de memorias, My Story, donde dijo que sí mantuvieron una relación mientras Priscilla lo esperaba en Graceland. Ella lo llamó el amor de su vida, que eran almas gemelas y que se complementaban muy bien, que la relación se extendió por varios años e incluso una vez que dejaron de ser amantes, él siempre se mantuvo cerca, enviándole flores y ese tipo de detalles. Por ejemplo, que le enviaba arreglos florales en forma de guitarra en sus noches de estreno en Las Vegas y que la única vez que no llegaron esas flores fue el día en el que Elvis murió. Pero no fue la única, hubo muchísimas mujeres más en esta etapa. Algunos nombres que suenan son Joyce Bova, Barbara Lee, Sybil Shepherd, etcétera, etcétera. Mientras que Priscilla lo esperaba en Graceland. Así que el aislamiento era muy claro. Ella dejó su familia, su escuela, su país, su vida normal y entró en una casa donde todo giraba alrededor de Elvis. Ella dijo, mi vida era su vida. Él tenía que ser feliz, mis problemas eran secundarios. Y encima de todo vino la construcción de la mujer fantasía, porque Elvis diseñó cómo debía vestirse, peinarse y maquillarse de acuerdo a lo que él le gustaba. Era como si Elvis estuviera diseñando a una muñeca humana que servía para hacerlo feliz y no tenía derecho a pedir nada y mucho menos quejarse de algo. Él podía irse, regresar de sus viajes de trabajo y ella estaría ahí, preciosa, impecable, sonriente, con los brazos abiertos para recibirlo. Se casaron el 1 de mayo de 1967 en Las Vegas, cuando Priscilla tenía 21 y él 32. Después vino Lisa Marie, su primera y única hija. Pero al Priscilla convertirse en madre, también dejó de ser la joven ideal que Elvis había moldeado. Ahora era la mamá de su hija. Y eso era algo que lo confundía mentalmente, como que Elvis no podía ver a las mujeres que pueden ser todo en una. Amante, amiga, compañera, madre, esposa. Y tenía una idea muy errónea de la pureza porque con Priscilla no estuvo hasta que se casaron, ya que quería conservarla así como la mujer pura. Y una vez que se convirtió en madre, pues le regresó esta idea de que por ser la mamá de su hija no podían tener intimidad. Por eso Priscilla representa una de las zonas más oscuras en la vida de Elvis. No porque no la haya querido, creo que sí la quiso, pero no la quiso como una mujer completa. La quiso como alguien que estaba ahí para funcionarle a él, para hacerlo feliz. Y quería que ella solita sostuviera la fantasía del hogar que él tanto necesitaba. Y eso es lo más triste, que la perdió no porque no sintiera algo por ella, sino porque la quería tener como una muñeca humana. El regreso del rey.
Durante su carrera hubo una larga etapa donde Elvis se sentía atrapado, y tal vez por eso ejercía tanto control sobre Priscilla, porque sentía que era lo único que podía controlar en su vida, todo lo demás era incierto. El coronel Parker lo había metido tanto en lo comercial, el cine, que se volvió algo seguro. Canciones para soundtrack de películas e interpretaciones de actor. Su reputación como artista caía cada vez más bajo. Y eso, para el chico rock and rollero rebelde que había surgido como contracultura, algo disruptivo, pues era deprimente. Pero su gran regreso sucede justo alrededor de cuando nació su hija, el Comeback Special del 68, donde aparece vestido de cuero negro, varonil, renovado, porque cambiaron algunas canciones para hacerlas un sonido más actual, que fue todo un éxito, regresó su popularidad como artista y a él le regresó el alma al cuerpo. Con esto había recuperado su papel como el rey del rock and roll y después de 13 años sin dar conciertos, pues lo primero que hizo fue subirse al escenario. Se enfocó cada vez más en presentaciones, giras, discos en vivo, Las Vegas y poco a poco eso se volvió su mundo entero. En 1970 dio 81 conciertos, en el 71 157, en el 72 165 y su año donde más hizo conciertos fue el 73 con 168. Pero aunque él se sentía muy libre, seguía atrapado dentro de la industria musical y bajo el control del coronel Parker, porque él soñaba con irse de gira mundial, imagínense un tour por Europa, América, Australia, Asia, pero como el coronel Parker no tenía una residencia legal en los Estados Unidos, no podía dejar ir a su gallina de los huevos de oro. Porque obviamente si él lo acompañaba pues no podía volver a entrar al país, así que convenció a Elvis de que el futuro estaba en las transmisiones en vivo y así fue como surgió el especial en vivo Aloha from Hawaii, un concierto transmitido por satélite a todo el mundo. Tuvo una audiencia que se estima entre 1,000 y 1,500 millones de personas que lo estaban viendo, más que cuando se transmitió la llegada del hombre a la luna. Y aunque sí, Elvis se sentía en la cima, no era completamente consciente de todo el precio que estaba pagando por este éxito. Uno de esos costos fue su vida familiar. Cada vez menos iba a Graceland para ver a Priscilla y a su hija, y en este periodo en el que ella se sentía tan sola y que se daba cuenta del control al que estaba sometida, conoció a Mike Stone, su instructor de karate, de quien se enamoró, y por eso cuando Lisa Marie tenía 4 años, en 1972, decidió separarse. Su separación fue tranquila, no hubo el gran drama, supieron mantenerse cordiales por su hija, y por un tiempo Elvis aparentaba estar bien emocionalmente, disfrutando tanto de su éxito como de su soltería. El público lo adoraba y él cada vez se sentía más amado por la gente, valorado, ahí sí era el rey. Pero para poder rendir, pues tenía que recurrir a ayudas de medicamentos y fue cuando se intensificó para él este consumo. Elvis pensaba que lo tenía todo bajo control. No se veía a sí mismo como un adicto porque no eran cosas que encontraba en la calle, eran recetas médicas con las que conseguía estos medicamentos y eso lo autoengañaba. No era otra cosa más que ayuditas para dormir, ayuditas para despertarse, ayuditas para tener más energía, para rendir, para sentirse mejor, pero no se daba cuenta o no quería darse cuenta de que esto estaba pagando su vida. Y usaba también estos medicamentos como una anestesia a lo que sentía, porque la ruptura con Priscilla le afectó mucho más de lo que quería admitir. En 1972, cuando se separaron, él lanzó Separate Ways, que no es una canción que él compuso. De hecho, la compusieron Red West y Richard Mainegra, quien, inspirados en la experiencia de Elvis, quien era su amigo, observaron todo, la adaptaron a su historia. Es muy triste, dice, ya no queda nada por hacer más que tomar caminos separados y recoger los pedazos que dejamos atrás. Y tal vez algún día, en algún lugar del camino, otro amor nos encuentre. Quizá algún día, cuando ella sea mayor, pueda entender por qué su mamá y su papá no están juntos. Pero las lágrimas que va a llorar cuando yo tenga que decirle adiós me van a romper el corazón para siempre. Sí, la canción de ruptura de una familia y el video donde la graba, él se ve como si estuviera emocionalmente perdido. I see a change has come into our lives. It's not the same as it used to be. We're just not right for each other.
Y esta canción tocó sus fibras más profundas porque en el documental de Searcher, personas cercanas a él comentan que se encerraba en el cuarto de control a escuchar esa canción por horas. La repetía una y otra vez, como si al escucharla pudiera entenderse a sí mismo, desahogarse, vivir su duelo, y comentan que Elvis nunca volvió a ser el mismo después de Priscilla. Y es que sí, al irse Priscilla fue como su golpe de realidad de que había perdido su hogar, había perdido ese amor incondicional como el que su madre le daba y que soñaba con una esposa que fuera así, cosa que por supuesto Priscilla no podía ser Gladys. Una esposa no puede comportarse de la forma en la que él esperaba, pero eso no quita que a él le doliera que se haya roto esa fantasía. Y el perder esa fantasía fue lo que lo destruyó. Autodestrucción. Elvis sí tuvo más parejas después de Priscilla. Su relación más estable del 72 al 76 fue Linda Thompson, pero ella lo dejó porque no soportaba verlo autodestruirse. No había una forma en la que ella evitara que él siguiera con eso que consumía, e incluso en una ocasión ella lo encontró y lo reanimó porque ya estaba muy mal Elvis. Ella se había convertido en su cuidadora, algo que la agotó, y por eso salió de esa relación. Y después Elvis comenzó con su última novia, Ginger Allen. Pero lejos de necesitar novias, lo que Elvis necesitaba era descanso, límites, realidad de lo que se estaba haciendo a sí mismo, pero nada de esto llegó. Tenía a su alrededor a la Memphis Mafia, así le llamó la prensa a su círculo de amigos, empleados familiares, managers, guardaespaldas, que supuestamente su trabajo era cuidar a Elvis, pero como todos dependían de que Elvis siguiera trabajando, pues todo mundo lo dejaba continuar con tal de que siguiera entrando dinero. Pero la verdad es que aunque lo hubieran intentado, Elvis no escuchaba a nadie, ni a su propio doctor, porque se reportó que en una ocasión Elvis le disparó al doctor Nick, quien era el encargado de las medicinas que él tomaba, porque el doctor se negó a darle, ya saben, medicamentos. Afortunadamente la herida fue súper leve, pero sí dejó claro quién mandaba ahí y quién tenía el control y quién decidía qué tantos medicamentos iba a tomar. De hecho, según este reporte del Washington Post, en los últimos 7 meses de vida de Elvis, el doctor Nick le recetó más de 10,000 píldoras a su nombre y siempre lo acompañaba a sus giras y todo, llevando una maleta llena de medicamentos. Y tampoco Elvis quería parar, no quería dejar conciertos. Incluso en el documental de Searcher, el coronel Parker cuenta que él en una ocasión le dijo a Elvis que parara, que tomara un descanso. O sea, la persona que más le interesaba que Elvis trabajara, le dijo que le bajara y Elvis no lo escuchó. Le dijo que él quería seguir dando conciertos. Y se sentía invencible, que cada vez podía tener más poder, porque hasta fue con el presidente Nixon a pedirle una licencia como una placa como agente federal para portar armas legalmente, como si él estuviera por encima de la ley, pero de lo que no estuvo por encima fue de su propia salud. Su cuerpo no pudo seguir el ritmo al que él quería sostenerlo. Y sí, Elvis sí fue víctima de la pobreza, del coronel Parker, de la industria, incluso del público que lo deshumanizó, pero también fue un hombre con poder, con influencia, que siempre negó que tenía un problema y participó en su propia destrucción. No es un monstruo, pero tampoco solo una víctima. Es un niño herido a que le llegó demasiada fama, demasiado dinero, y la forma en la que su madre lo crió, sin consecuencias, sin límite, y él todavía con tanto poder después, pues nunca maduró emocionalmente. Pero quien sí cargó con las consecuencias de todo esto fue su hija Lisa Marie. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo fue el haber perdido a su padre, que adoraba con toda su alma, a los 9 años? Y quedarse con Priscilla, quien también era una mujer muy herida. Cargar con el apellido Presley fue demasiado para ella, que su vida fue una tragedia. Es lo que hablamos en la parte 1 de esta miniserie, y la parte 2 tampoco se la pueden perder, porque Lisa Marie Presley fue la primera esposa de Michael Jackson. Hablamos de su matrimonio, cómo se enamoraron, se divorciaron, lo que opina el público de esa unión tan controversial. Les dejo el link aquí abajo. Muchas gracias a Isim.io por haber hecho posible este video, también gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar el canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálame un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.